viene a morar en ti, creyente, para llevarte a la verdad y para profetizar. A ver, ¿cómo yo profetizo? Espero me estoy dando a entender con esto. El Espíritu Santo ahora hace que todo aquel que tiene el Espíritu Santo en él profetiza. ¿Saben que hace ratito que estábamos cantando la palabra de Dios? De alguna manera con nuestras voces estamos proclamando la verdad de Dios. El ministerio de profetización es básicamente una proclamación con valor a partir de las Escrituras, proclamando las maravillas de Dios hechas por Jesús, que Él es Salvador y Señor. O sea, tú tienes un ministerio en la iglesia. ¿Cuál? Si tienes el Espíritu Santo, tú eres profeta. Pero no te pierdas, porque no estamos hablando de un profeta como quizá lo pudieras ver como Juan el Bautista, ¿verdad? Vestido de pelo de camello. Y sí, hay profetas en la Escritura que tenían una función así, pero lo que está diciendo en Hechos 2, justamente, el Espíritu Santo hace que nosotros los creyentes profeticemos, es decir, que tengamos valor para declarar lo que las Escrituras nos dicen acerca de las maravillas de Jesús. Tú dar a conocer a otros que Él es Señor, que Él es Salvador. 3. El Espíritu Santo nos da nueva vida. Y cuando tú estudias en Romanos 8, tú vas a ver que Pablo exclama en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios, gloria doy a Dios por Jesucristo. Y luego dice, y el Espíritu Santo es el que produce vida en ustedes. Si tú vas a Romanos 8, te vas a dar cuenta que es el Espíritu Santo de Dios el que da esa nueva vida en Cristo. Por el poder del Evangelio, produce en ti una nueva vida. Es el Espíritu Santo que produce ese fruto, cuarta cualidad, fruto de Cristo en el creyente. Entonces, nos lleva a la verdad, nos ayuda a profetizar. El Espíritu Santo también, 3, nos da nueva vida. Y 4, da fruto de Cristo en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Es por medio del Espíritu Santo que el amor, una vida como la de Cristo, amor, gozo, paz, como dice Gálatas 5, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, se ve en la vida de los que están en el Espíritu. Y último, el Espíritu también da a la iglesia dones, a los creyentes, les da dones. ¿Qué quiere decir? Estos dones son para servir al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 y 14, tú lees 1 Corintios 12 al 14, vas a ver ahí, va a explicar justamente de los dones. Pablo ahí celebra los dones de la gracia dado a todo creyente, todo verdadero creyente, sirve a la iglesia por medio de sus dones. Y lo que estoy diciendo con esto, yo sé que ya los estoy perdiendo, porque son una lista de varias cosas. Pero quiero que notemos esto, hermanos. El pasaje nos está diciendo que lo que está haciendo, o lo que Dios ha hecho en la iglesia el día de hoy, es que nos ha unido a un cuerpo para participar de esa promesa mediante su Espíritu Santo. Para que tengamos claro justamente esa meta. Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. ¿Recuerdas que hablé hace, quizá alguien recuerda este nombre, Hetty Green? Hetty Green. Hetty Green, una vez mencioné de ella, era la mujer más rica de Estados Unidos hace ya muchos años. Pero era una persona que tenía una inmensa fortuna, pero Hetty Green no quería gastar en lo más mínimo. Una vez a su hijo le amputaron la pierna por buscar ayuda médica gratuita. Esta mujer tenía tanto dinero, pero ¿sabes qué? No calentaba su avena porque no quería gastar en la estufa. Ella se comía la avena fría. Pero esta ilustración que escuché hace tiempo me impactó y por eso la comparto. Porque muchos de nosotros somos como Hetty Green. Y lo hemos visto en Efesios. Si tú estás en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti para producir ese fruto, esa vida
para proclamar la salvación del Señor. Pero somos como Getty Green, que tenemos el recurso a nuestra disposición, pero el problema es que hasta ahí nada más. Tenemos el recurso, pero no echamos mano de ese recurso. Y es lo que hemos visto justamente en Efesios. ¿Recuerdas la oración de Pablo? Lo que hemos visto en Efesios es justamente eso. Pablo ha dicho a los creyentes que lo que tienen en Cristo, las grandes bendiciones que ya tienen en Cristo, esas son el poder que operó en Cristo resucitando de los muertos. Tú no lo tienes que pedir porque ya lo tienes. Pero el problema, ¿por qué no se ve ese poder que operó en Cristo resucitando de los muertos en mi vida? O porque lo olvido, o porque no he hecho mano de eso que ya Dios me ha dado en Cristo. Y lo que estamos viendo aquí, justamente quiero que notemos, es eso. Dios te unió en cuerpo y te dio su Espíritu Santo para que edifiques el cuerpo, para que glorifiques al Señor. Pero el problema de muchos de nosotros, y me incluyo muchas veces, es que olvido que soy como Getty Green, que tengo el recurso a la disposición, pero en lugar de echar mano de él, sigo intentándolo en mi orgullo, por mis propias fuerzas. ¿Es para ti un privilegio ser miembro del cuerpo, hermano, hermana? ¿Tú te sientes como Pablo, privilegiado? Dice Pablo, se me ha dado esta gracia. Pablo está en la cárcel, está sufriendo y él se siente privilegiado de participar en este misterio. Él tiene un rol en el cuerpo, tiene un rol en este ministerio, este misterio. ¿Tú te sientes también privilegiado de ser miembro del cuerpo de Cristo? Tú puedes dimensionar el gran privilegio de participar en la promesa del Espíritu Santo. O sea, hermanos, a lo largo de esta semana, tú y yo vamos a buscar a través de algo que llame nuestra atención, lograr tener una vida buena. El día de mañana, tú y yo nos vamos a levantar para vivir bien la vida, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a levantarnos con la motivación de tener una buena vida con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Tú tienes un gran privilegio que no debes olvidar, que es este. Tú como gentil has sido añadido al cuerpo, a un cuerpo, y has sido añadido, y ahora tienes la promesa del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús, por medio de su Evangelio, para dar fruto de vida en donde tú estás. La verdadera vida no se encuentra en quizá invertir mis recursos, en tener más recursos para tener seguridad. Y no es malo que nosotros podamos hacer eso, pero no, en nuestro corazón lo que está pasando en nuestro interior es dónde estamos realmente buscando esa vida. El misterio revela la gracia que nos ha sido concedida en Cristo justamente. Pero también, número 2, el privilegio de ministrar el Evangelio. Lo dice el versículo 7 al 9. Dice, es de este Evangelio que fui hecho ministro. Esta palabra ministro significa básicamente diácono, es diaconía. Pablo es hecho ministro del Evangelio, un diácono, pero la mejor traducción de esto es siervo. Ha sido siervo, fue hecho siervo, y en esa palabra justamente habla de alguien que se ha negado a sí mismo, se ve como un servidor del Evangelio. Y esto debe llamar nuestra atención justamente. Pablo fue hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se le concedió según la eficacia de su poder. Y luego dice el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Leemos. A mí, que soy más pequeño de todos los ángeles, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles y sacar a la luz cuál es la administración del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y estoy terminando justamente con este último punto. Empezamos leyendo de la frase de Jim Elliot, pero quiero compartirte también una frase
de C.T. Studd. C.T. Studd fue un misionero británico. Y la frase es esta: si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio es demasiado grande como para hacerlo para Él. Este hombre se le fue heredada una gran fortuna y renunció a esta fortuna donándola para el avance del Evangelio. Este hombre decía esta frase: él entendía, él fue constreñido por la verdad de que Cristo murió porque Él es Dios. ¿Cómo el Dios vino y murió por mí? Dice entonces, ningún sacrificio es demasiado grande. Y no nada más lo dijo de palabra. ¿Sabes? C.T. Studd era un joven muy exitoso. Muchos decían un desperdicio ese joven. Porque tenía para hacer mucho él era un jugador de cricket profesional. ¿Alguien sabe qué es el cricket? Como el béisbol, pero creo que se juega en India, en Inglaterra también. Él era muy bueno y él renunció a eso. Dice, era un famoso jugador de cricket con una vida cómoda y un futuro prometedor. Pero cuando Cristo llegó a su corazón, todo cambió. Su herencia la dejó por la causa de Cristo. Dejó su fama, dejó su comodidad y se fue como misionero a China, India y África. C.T. Studd fue controlado porque entendió una verdad muy sencilla: si Cristo es Dios y murió por mí. Y él se entregó a esa causa. Y así como él, hay muchos más que están dando su vida por causa del Evangelio, hermano. Y no quiero decir aquí, no quiero que entiendas tú que entonces todos vamos a ir de misioneros y vender nuestras cosas, pero sabes, donde Dios te ha puesto, ese es tu campo misionero. Estás sacrificando, te está costando sacrificar ahí donde tú estás, donde Dios te ha puesto, en el trabajo que Dios te ha puesto, con las personas que Dios te ha puesto. Tú tienes un campo misionero. Lo vimos. Tienes el Espíritu de Dios en ti para proclamar la salvación del Señor. Que sea evidente a otros que Cristo está en ti, mora en ti y te está cambiando y puedes pedir perdón cuando te equivocas. Porque Cristo murió por ti. Dice C.T. Studd, no hay ningún sacrificio demasiado grande. Él predicó el Evangelio entre los más olvidados, reveló su fortuna, como dije, a las organizaciones cristianas. ¿Sabes? Soportó enfermedades, aislamiento y oposición. Y todo porque conoció de manera viva el amor de Cristo por él. Él no sabía, no solamente en su mente sabía que Cristo murió por él, él lo vivía, él lo tenía de una manera encarnada dentro en su corazón, que le llevó a vivir para el Señor, donde Él le llamó. Hermanos, tú y yo, al ver este ejemplo, creo que la intención de Pablo en este paréntesis es justamente está diciendo: qué bendición ha sido que yo participe de esta gracia, de dar el ministerio a ustedes los gentiles. Pero hermanos, tomen en cuenta, este misterio, ustedes son parte de él. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás tú estás pensando, bueno, es que ese es Pablo, yo soy diferente. Sí, pero tú, ¿en qué eres igual a Pablo? Tú y yo, ¿en qué somos igual a Pablo? Si estás en Cristo, ¿en qué eres igual a Pablo? En que eres miembro de un cuerpo. Y eres parte de este misterio. Y tienes un rol en el cuerpo, hermano. Tienes una función en el cuerpo. Y allí donde Dios te ha puesto, con los dones que Dios te ha dado, Dios quiere que tú seas fiel en lo que Él te ha dado. ¿Cómo te ves en el plan de Dios? ¿Cómo te ves en el plan de Dios? Tenemos un deber de proclamar el Evangelio. ¿Y sabes dónde puedes comenzar? En tu propia casa. Siendo fiel, proclamando el Evangelio allí con los tuyos, en tu casa. Pablo lo dijo, ¿verdad? Soy el más pequeño de todos los santos. Pero quiero que notes por último esta última frase del versículo. Decía, el versículo
es el versículo 8. Se me concedió la gracia de anunciar a los gentiles. ¿Qué anunciaba a los gentiles? Las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo aquí no está exagerando de las riquezas de Cristo. O sea, Pablo no está nada más como haciendo palabras infladas. No, él está poniendo en un contraste algo real, algo verdaderamente real, más real que tener en tu cuenta bancaria $1 millón. Estuve ahí en el Google y dije, bueno, a ver, dime, Gemini, ¿quiénes son los 5 más ricos del mundo? Elon Musk, Larry Page. Bueno, Elon Musk ya es billonario, ¿verdad? Sergey Brin, Jeff Bezos, Michael Dell, entre otros que acumulan una riqueza muy grande. Pero ¿sabes qué? Todos ellos juntos, ¿no? Toda esa riqueza no podrá comprarles ni por un momento el cielo. Aun si juntas toda la riqueza de ellos, no les podrá comprar una eternidad con el Rey de Reyes, en un lugar donde no habrá más dolor. Toda esa riqueza. Sin Cristo, esperamos que alguno de ellos pueda ver la gloria de Cristo y conocerlo, ¿verdad? Pero sin Cristo, estos multimillonarios no tendrán nada en la eternidad. Y no podrán llevarse nada a la eternidad. ¿Sabes qué hacían los faraones? Les pedían que les sepultaran y pusieran todas sus riquezas porque ellos creían que se llevarían todo eso. Pero ellos no pueden, nadie puede llevarse nada de lo que uno posee aquí. Esto solamente para pensar en la verdadera riqueza que tú ya tienes en Cristo. ¿Cómo vivirías si fueras uno de estos 5 millonarios? O sea, nuestra mente, imaginación se echaría a volar, ¿verdad? Si tú tuvieras toda esa riqueza, ¿cómo vivirías? Quizá yo estaría viajando por todos lados, o estaría comiendo, probando de aquí para allá, o estaría, no sé, pudiéramos echar a andar la imaginación. Pero esa misma pregunta, ahora inviértela. ¿Qué harías o qué haces si tú realmente te ves rico en Cristo Jesús? ¿Qué dice el texto? Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Esas riquezas de Cristo, ¿quiénes las poseen? ¿Quiénes? Todos aquellos que por la fe han sido puestos en el cuerpo de Cristo. Y hermano, eso es lo que nosotros hoy tenemos que llevarnos en nuestro corazón. En esta iglesia hay multimillonarios espirituales. Y Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para crear esa vida en nosotros, para crearnos y llevarnos a esa unidad en medio de nuestra diversidad. Nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, nos ha dado dones, nos ha dado grandes riquezas en Cristo Jesús. Hermano, el problema muchas veces es que somos como Getty Green, que no echamos mano de lo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayuda a nuestros corazones a rendirlos a Cristo y a su causa, por sumergirnos en estas páginas de tu palabra, ver la gran salvación que hemos tenido, el gran perdón que se nos ha concedido, cómo pasamos de muerte a vida, cómo, Señor, estábamos sin ciudadanía, sin Dios en el mundo, pero tú, Señor, por tu pura gracia, nos has llamado a tu luz. Señor, háblanos hoy. Ayúdanos a releer estos versículos y orar que tú traigas fe para abrazar tu verdad de tal manera que se vea claramente en esta semana que hemos sido enriquecidos en Cristo para poder andar en el poder del Espíritu, para poder edificar en vez de destruir, para poder perdonar, para poder amar. Señor, ayúdanos. Levanta a esta iglesia, Señor, para esa causa y que la gloria de Cristo pueda ser más evidente en este lugar y fuera de estas paredes, cuando tu iglesia se reúne, cuando tu iglesia se junta para proclamar tu verdad.
Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pues de pie vamos a cantar. Somos iglesia.